Hoy hablaremos de un aspecto del bienestar físico y concretamente del estrés. Bueno, y sin más dilación vamos a la primera pregunta que nos dice: ¿de qué forma nos enferma el estrés? Bien, esa pregunta está muy condicionada en una creencia que es el estrés es malo. De hecho, el estrés no es ni bueno ni malo, es necesario, es un recurso de adaptación, por tanto biológico, porque si no tuviésemos estrés, realmente pues, no haríamos prácticamente nada. Lo importante es saber gestionar esos estados, vamos a llamarle disfuncionales, que les podemos llamar estrés, gestionarlos para darnos cuenta de que siempre tienen dos caminos donde se pueden manifestar, ¿no? Por ejemplo, yo ahora mismo estoy dando aquí ese Enric Responde y es muy importante tener un estado de estrés, porque el estrés realmente me activa mi mente y ya me activa a dar lo mejor de mí mismo en este momento. De hecho, hay unos estudios, creo recordar que es de la doctora McGonigal, que nos habla de la importancia de la percepción del estrés. Hizo un estudio, creo que con unos soldados norteamericanos, de cómo vivían diferentes aspectos del estrés, qué creencias que tenían en relación al estrés, y luego se vio que aquellos que veían el estrés como algo negativo, eso les afectaba a su salud, a su bienestar físico y a su bienestar mental. Y todo lo contrario a personas que utilizaban el estrés como un medio de activación. Cuando realmente viajamos a un lugar que no conocemos, una ciudad, pues se activa ese recurso biológico de adaptabilidad a la situación que estoy viviendo, porque no controlo el territorio, porque no sé muy bien dónde estoy y en qué dirección voy, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese estrés activa todas mis sensaciones, toda mi percepción, me aguza el oído, la vista, el estado de atención, etcétera, para no perderme, por ejemplo, ¿no? Cuando uno se siente perdido, no sabe dónde ir, entra en un estrés y puede entrar hasta en pánico. Por lo tanto, cuando realmente, y una de las cosas, siguiendo con lo mismo, que te entra en pánico, te puede paralizar, porque cuando te paraliza, es una forma de no perderte. De hecho, biológicamente hablando, cuando, por ejemplo, hablaba con un pastor que me decía, bueno, le faltaba una oveja, y digo, no te preocupes, que la voy a encontrar. Dice, ¿y eso? ¿Por qué? Dice, porque cuando se sienten fuera de su seguridad, que en este caso son todas las ovejas, pues se quedan paralizadas. Por lo tanto, cuando hay un gran estrés que no podemos gestionar, que entremos en parálisis es normal. Pero tampoco hay que asustarse, porque al final la parálisis es, si me quedo parado, me van a encontrar. De hecho, siempre he contado muchísimas veces que cuando tú te encuentras perdido, vas a casa de un amigo y no sabes dónde está, lo más normal es que tu amigo te diga, no te muevas, quédate donde estás, que te vengo a buscar. Fíjate en el detalle, no te muevas, quédate donde estás, que te vengo a buscar. Y eso es lo importante. Por lo tanto, cuando tenemos una situación de estrés y nos paralizamos, vamos a indagar qué está pasando y para qué me están ocurriendo estas cosas, ¿no? Pero no lo veamos como algo negativo, sino como aquíétate, relájate, observa, tómate tu tiempo y luego decide. Bien, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué significa realmente escuchar tu cuerpo, escuchar tu cuerpo? Bien. Ken Wilber nos decía lo siguiente: todo síntoma merece indagación o autoindagación, ¿ok? Y nosotros decimos que lo que la mente calla, el cuerpo habla. Eso tiene mucho que ver con la epigenética, ¿no? Hay aspectos genéticos, pero la epigenética es muy importante porque condiciona mis reacciones emocionales frente a situaciones estresantes, ¿no? Por lo tanto, cuando no me encuentro bien, o cuando yo experimento un estado de desasosiego, o de ansiedad, o de miedo, o lo que sea, hay que pararse un momento, vamos a prestar atención, vamos a hacer la autoindagación, vamos a buscar dónde empezó todo eso. Y el simple hecho, escúchame bien, el simple hecho de retirar una percepción, de dejar de buscar fuera y empezar a buscar dentro, como nos diría el doctor Davidson, ya se produce un cambio neurológico. Estás cambiando la percepción, estás haciendo esa inversión de causa-efecto, ¿no? Ya no buscamos el problema fuera, sino
que allí hay una situación que yo la estoy viviendo de una forma determinada, que muchas veces estoy sosteniendo aquella historia mediante justificaciones, pero cuando realmente le doy la vuelta y me digo, eso tiene que ver conmigo, automáticamente ya no lo ves igual. Y entonces aparecen soluciones que antes no veías. Por lo tanto, el cuerpo siempre hay que escucharlo, y siempre hay que tratarlo, y luego hay que buscar esos factores emocionales que realmente nos están condicionando. ¿Qué necesito saber para comprender el mensaje del síntoma que tengo? Bien, aquí hablamos del sentido simbólico y del sentido particular, ¿no? O sea, no todo el mundo expresa el mismo síntoma en una misma situación. No todo el mundo. Y he recogido una reflexión de Carl Gustav Jung en su libro El hombre y el símbolo, o algo parecido, que dice, y habla del sentido biológico, del sentido simbólico y del particular. El sentido biológico es dónde se expresa el síntoma, en qué parte de mi cuerpo, ¿no? Pero tiene que ver cómo yo lo vivo, que sería el sentido simbólico, y luego está todavía el sentido particular, ya es más concreto, ¿no? Y dice lo siguiente: un paciente, por ejemplo, que se enfrenta con una situación intolerable, puede provocar un espasmo siempre que trate de tragar y se diga, es que esto no puedo tragarlo. En situaciones análogas de tensión psíquica, otro paciente tiene un ataque de asma y dice cosas como, no puedo respirar el aire de esta casa o de este ambiente. El tercero sufre una peculiar parálisis de las piernas y no puede andar. Y dice, yo ya no ando más por este camino. Como pueden ver, muchas veces expresamos nuestro resentimiento, nuestro estrés en una frase que se acaba tarde o temprano manifestando en un síntoma. Por ejemplo, no puedo sostener más esta situación y me duelen los hombros. Esto es una historia que yo viví, o sea, me daba cuenta que decía, es que estoy viendo una situación que no la puedo sostener más, ¿no? Y tenía los hombros sobrecargados, ¿no? Por tanto, el síntoma, o sea, una misma situación, vista por diferentes personas, sosteniendo un estrés, sin darle salida ni comprensión, tarde o temprano se va a manifestar en el cuerpo, pero no tiene por qué manifestarse en el mismo sitio, sino como yo lo vivo, como yo lo percibo, con mis creencias, etcétera, etcétera, etcétera. El último, dice, si tuvieras que dar solo un consejo para mejorar la salud, ¿cuál sería? Me piden solamente un consejo. Yo te voy a dar el consejo rápidamente. Desarrolla la conciencia unidad. ¿Te estoy diciendo algo? Pues permíteme que te siga explicando algo más. Porque claro, si yo te digo, desarrolla la conciencia unidad, pues tú vas a interpretar lo que te estoy diciendo. De todas maneras, me parece muy bien que lo interpretes, pero hay que sentir lo que yo estoy explicando, ¿no? Me pides un consejo, yo te lo doy. Desarrolla la conciencia unidad. Bien, el budismo dice que hay 3 venenos: el odio, la codicia y la estupidez. Y que la estupidez es la madre de las otras 2. Por lo tanto, nos vamos a quedar con la estupidez. ¿Y qué entiende por estupidez el budismo? Pues entiende que todo está desconectado. Por lo tanto, fíjate hasta qué punto somos estúpidos. De hecho, Albert Einstein ya lo decía, hay 2 cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y de lo primero no estoy muy seguro. Yo cuando leí esa frase pensé, Einstein, te has pasado 3 pueblos. No, yo creo que no se pasó ni uno. Estamos repitiendo las mismas historias, estamos llenos de odio, de codicia, etcétera, etcétera, porque pensamos que lo que estamos haciendo no va a ir a ninguna parte. Entonces, para el budismo, un Buda es una persona que sabe moverse en las 2 polaridades que son complementarias. El yin y el yang, el blanco y el negro, el sí y el no, el arriba y el abajo, el masculino y el femenino, y hasta aquí, hasta donde queramos, ¿no? Por lo tanto, como podemos ver, mi consejo es desarrollar ese hábito de pensamiento y de comprensión, porque una persona que vive desde la conciencia unidad, que vivimos todos desde la conciencia unidad, lo que pasa o sostenidos por la conciencia unidad. De hecho, cuando yo estoy explicando esto aquí ahora, es la conciencia unidad que se expresa a través de mí, haciéndonos ver que la conciencia unidad se expresa en el mundo dual a través de las polaridades y de los complementarios.
y que siempre estamos frente a nosotros mismos y no nos reconocemos porque tenemos una polaridad que se complementa. Cuando comprendemos que aquello que más me gusta o que más me disgusta del otro tiene que ver conmigo, entonces estamos ya caminando o haciendo el camino del Buda. El Buda es aquel que sabe gestionar las dos polaridades. Por lo tanto, mi consejo es este. Vive desde la conciencia de unidad. Hasta aquí, muchas gracias por enviar vuestras preguntas y sigan haciéndolo, por favor, y encantados de responder y de dar nuestra visión, que como pueden ver es desde esa conciencia de unidad, que es lo que enseñamos en Bien Moción.